Buenas, ¿cómo ha estado, senador? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Cómo estás? No No. nos quejamos, estamos muy bien. Y quiero decirles a todos ustedes que el día de hoy nos acompaña César Cravioto, senador de la República, una persona que estuvo aquí en Nuevo León en el 17, nos ha seguido visitando en el 18, para ser exacto, nos ha seguido visitando. La idea es platicar con César Cravioto, sobre algo que él conoce muy bien, porque él está allá, porque es parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues todos sabemos que la doctora es una aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, pues muchos acá en el norte hemos leído las cantidades de bardas que hay pintadas, nos hemos. Hay una cosa, realmente, hay muchos panorámicos, pero los panorámicos la gente no voltea a verlos. Lo importante son las bardas. Y hay mucha información, pero no sabemos realmente, César, senador, no sabemos realmente quién es Claudia Sheinbaum. Y nos gustaría empezar que nos fuera describiendo quién es Claudia Sheinbaum. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás, por la oportunidad de platicar contigo y de platicar con toda la gente que te ve en el estado de Nuevo León, sobre todo en el sur del estado de Nuevo León, que en efecto estuvimos por allá en el 2018, nos mandó el presidente, el hoy presidente de la República, López Obrador. Porque pues, es una de las tierras más complicadas, eran de las más complicadas, sigue siendo de las más complicadas para el movimiento. Entonces nos mandó por allá y bueno, afortunadamente se dieron buenos resultados, ganó el Estado, el hoy presidente de la República, apenitas, pero se ganó el Estado, lo cual parecía algo muy, muy difícil. Y ahora pues estamos apoyando justamente a la doctora Claudia Sheinbaum para que le dé continuidad a la cuarta transformación. Pero ¿quién es Claudia Sheinbaum? Primero decir que es alguien que desde sus épocas de estudiante pues luchó por sus derechos y por los derechos de millones de estudiantes en este país. Ya fue parte del movimiento de resistencia que hubo allá en los años 80, cuando querían que la Universidad Nacional Autónoma de México cobrara cuotas a sus estudiantes. Y hubo un movimiento que se llamó el CEU, que se resistió a ello y que fue un movimiento que ganó porque no se permitió que se empezara a privatizar la educación pública superior, sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella era estudiante de ingeniería cuando se dio este movimiento y ella fue una de las que encabezó esta lucha desde aquellas épocas. Después continuó su carrera, estudió ingeniería y después tuvo maestrías y doctorados en temas de ingeniería ambiental también, pero nunca perdió, digamos, contacto con la lucha social, con las necesidades de la gente, con las necesidades del pueblo. Y fue hasta el año 2000 cuando el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, ella milita en la izquierda, milita en el PRD, y en el año 2000, cuando el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gana la jefatura de gobierno de la ciudad, justamente por esta preparación que había tenido Claudia Sheinbaum en temas ambientales, la invita a ser su secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México. Y apoya con a Andrés Manuel López Obrador en, en esta tarea del medio ambiente.
eh, donde se empiezan a dar resultados muy importantes ambientales. Ayer justamente hablaba con la actual secretaria de Medio Ambiente y les voy a dar un dato impresionante. En los años 90, cuando todavía gobernaba el PRI la Ciudad de México, si checamos los niveles de contaminación de la Ciudad de México solo tenía 9 días de 365 días al año, solo tenía 9 días completamente sanos en temas ambientales. Y los otros 356 días, había alguno de los indicadores ambientales estaba fuera de la norma. No para llegar a ser una contingencia ambiental, pero pues algunos de los 3 indicadores ambientales de la ciudad estaban fuera de la norma en 356 días. Pues cuando Claudia Sheinbaum fue fue secretaria de Medio Ambiente con López Obrador, empezaron a tomarse políticas públicas para ir cambiando ese deterioro ambiental en la Ciudad de México. Hoy, por ejemplo, ya la Ciudad de México tiene más de 150 días totalmente sanos ambientalmente. Todavía hay casi 200 días que tienen algún problema de ambiente, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Monterrey, que antes pues nadie hablaba de la contaminación en Monterrey, pues ahí se ve como una política pública, como una funcionaria que hace bien las cosas, puede ir cambiando la situación de su entidad o del tema que le toca atender. Pero no solo eso hizo Claudia Sheinbaum como secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad con López Obrador, sino que le encargaron dos tareas. Fue la primera, fue quien supervisó la primera línea de Metrobús en la Ciudad de México. Y uno diría, ¿por qué la Secretaría de Medio Ambiente le encargan el Metrobús? Bueno, porque si hay un buen servicio público de transporte, pues mejora en la calidad del aire, porque se usan menos coches en la Ciudad de México. Y le encargó otro tema al presidente López Obrador, que fue el segundo piso, ese segundo piso emblemático de la Ciudad de México, que se hizo el primer tramo con Andrés Manuel López Obrador, también se lo encargó a Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, hace un excelente trabajo como secretaria de Medio Ambiente y eso la lleva a ser la vocera de la campaña presidencial del 2006, de la primera campaña presidencial de López Obrador. Y pues fue una de las que más estuvo presentando las pruebas del fraude electoral que se dio en aquel entonces, en el 2006. Después, junto con López Obrador y otros compañeros, pues crearon el gobierno legítimo para justamente decir no aceptamos la imposición de Calderón y ella tuvo una secretaría en este gobierno legítimo y a partir de esa tarea empezó a recorrer algunos estados de la República para seguir manteniendo viva la esperanza de transformación del país. En el 2012, pues también participa en la campaña del presidente de la República y coincidimos ella y yo porque a ella le dan, entre otras tareas, una parte del estado de Puebla y yo también atiendo una parte del estado de Puebla y ahí hacemos un trabajo conjunto y también se gana en el 2012 el estado de Puebla a favor de López Obrador. Y después, pues nos metimos a la construcción de Morena a partir de la elección después de la elección del 2012, ya nos retiramos del PRD, ella misma se retira del PRD y se mete a Morena, a la construcción desde abajo en Morena. Hay fotos de ella volanteando con una gorra y un pantalón de mezclilla, volanteando con su morral, hablando de lo que es Morena, de lo que es este nuevo movimiento. Y en el 2015 eh, es candidata a jefa delegacional en Tlalpan y gana. Es una de las 5 delegaciones que gana Morena en ese primer periodo del 2015 al 2018. Gana y hace un extraordinario trabajo como
delegada en Tlalpan. Y tan es así que empieza a subir a las encuestas, la gente la empieza a conocer. Yo te puedo dar un dato, por ejemplo, fue la única delegada que cuando se da el sismo del 2017, con recursos de la delegación, apoya directamente a los damnificados del sismo. En ninguna otra delegación, ningún otro delegado hace eso. Ella sí ve por sus damnificados del sismo y les deja un recurso para que empiecen la reconstrucción de sus edificios, porque sobre todo en Tlalpan hubo afectación de edificios, que fueron los que se dañaron mucho o se derrumbaron en Tlalpan. Entonces, pues ya se encamina hacia la jefatura de gobierno, gana la encuesta para ser la candidata a jefa de gobierno y gana la jefatura de gobierno. Ahí yo me, me entro a su gobierno justamente en el tema de la reconstrucción de viviendas afectadas con el sismo y pues ahí conozco muy bien su método de trabajo. Yo podría decir que ella tiene muchas similitudes en su forma de llevar las cosas con el presidente de la República. Primero, es tan austera como el presidente López Obrador. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y no solo es un asunto ideológico, un asunto de principios. Si no hay austeridad en el ejercicio del gobierno, pues el dinero no alcanza para los programas sociales, para la obra pública, para atender las necesidades de la gente. Si hay derroche en el gobierno, pues entonces el dinero se queda en la alta burocracia y no baja a la sociedad, al pueblo, a las necesidades de la gente. Eso es una capacidad que tiene Claudia Sheinbaum que no cualquier político tiene. Segundo, él le da seguimiento. Ay, perdón, Salud, salud. perdón. Le da seguimiento a los temas. No es alguien que te encarga algo y después a los 6, 8 meses te pregunta cómo va. No, está constantemente viendo cómo va el avance de los programas fundamentales, de los proyectos prioritarios de su gobierno, por el tema de la reconstrucción. Hubo una etapa que cada semana veíamos cómo iba el avance. A veces cuando se atoraban otras cosas, pues pasaban tal vez 15 días, pero no pasaba más de 15 días para que estuviera en reuniones para que le reportáramos cómo iba el avance del programa. O sea, es alguien muy estructurada, es alguien que sabe lo que quiere, que sabe los indicadores que quiere y que está constantemente dándole supervisión. En eso también se parece mucho al presidente López Obrador. Cuando habíamos visto que un presidente de la República fuera cada fin de semana a ver cómo iba una obra, como lo está haciendo, por ejemplo, con el Tren Maya, como lo hizo con el aeropuerto, como lo hizo con la refinería. O sea, son políticos que no hacen su trabajo desde el escritorio, hacen su trabajo en donde se requiere, donde se necesita su supervisión y obviamente cercana a la gente. Sí, Eh, sí, hemos estado viendo algunas cosas excepcionales en la Ciudad de México que han ido sucediendo y definitivamente se ve el sello de Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, bueno, pues está en los sistemas de transporte, está la reparación que se hizo del metro, que va, por lo que hemos estado revisando, va muy bien, que se le quiso echar la culpa a ella, pero que no tiene nada que ver ahí, es algo, este, pues fue estructural desde un principio y lo sacó adelante y ahorita ya está empezando a funcionar algunas de las estaciones. Pero aquí también parte de lo que hay que preguntarnos, porque necesitamos el líder que nos guíe, como nos guió en un momento dado Andrés, y con todo cariño le digo a Andrés nada más, con todo cariño, es el señor presidente, pero estuvo muy cerca de nosotros siempre, y para ser la coordinadora de esta defensa de la cuarta transformación.
con Andrés Manuel nos tocó que nos guiara en la construcción de los comités del cambio verdadero, o sea, empezar a buscar el cambio. Pero ahora el camino es hacia mantener este proceso de transformación que cada día se torna más claro el horizonte, pero también con más ataques de la oposición, un ataque sistemático de prensa, estaba viendo hace unos días, los bancos que les detienen el dinero a los adultos mayores, porque como ya no les dan la comisión, entonces están provocando el enojo del adulto mayor en algunos bancos. ¿Y qué pudiéramos esperar de Claudia Sheinbaum? Bueno, por supuesto. Primero, yo quiero reiterar tres características fundamentales de su forma de gobernar, que para mí son indispensables para que haya una buena continuidad de la cuarta transformación. Lo que te decía de la austeridad, no va a llegar a decir, pues ahora vamos a derrochar el dinero en esto, en esto, en esto, ahora vamos a crear la nueva secretaría de no sé qué, de no sé cuánto, y otra vez el recurso se va a la alta burocracia. Eso no va a ocurrir con Claudia, que a mí me parece fundamental, importantísimo. Segundo, no va a transar con empresarios, con comunicadores, para que no, pues, si no tienes para pagar impuestos, pues no los pagues, o esta obra que cuesta $1, pues véndela a 1.50. No va a suceder eso. No va a Ujú. suceder el que sus amigos tengan contratos, tengan negocios, no va a suceder eso. Y otra vez, es un asunto ético, es un asunto de principios, pero sobre todo es un asunto no solo ético y de principios. Si se regresa a eso, pues no alcanza el dinero. Si una obra pública cuesta 10 millones de pesos y se contrata en 20 millones o en 30 millones, pues ¿cómo va a alcanzar el dinero? Entonces, con Claudia, digamos que estamos blindados en ese tema. Estamos blindados en que no va a llegar tal empresario a decirle, presidenta, condóneme impuestos. No, le va a decir, tienes que pagar impuestos porque es lo que nos garantiza que haya recursos para sacar adelante al país. Y tercero, no va a ser alguien que va a transar con Loret de Mola y le va a decir, oye, háblame, ahora ya bájale, ya no me pegues tanto. Si antes te daban 3 millones de pesos al mes, bueno, yo no te voy a dar 3, te voy a dar 1,5 millones, pero bájale. No, no va a suceder eso. Entonces, nos garantiza austeridad, nos garantiza honestidad y nos garantiza que no va a haber la posibilidad de que empresarios se hagan ricos a costa del erario público. Entonces, a mí me parecen tres características fundamentales de ella. Pero no solo eso, como te decía, ella gobierna dándole seguimiento a los procesos y ella gobierna poniendo por delante las necesidades de la gente y eso es muy importante. O sea, no va, o sea, va a continuar la línea de los programas sociales, va a continuar la línea de la obra pública y va a hacer un análisis serio de cómo fortalecer los temas que se avanzaron en este sexenio, que se están avanzando en este sexenio, pero que todavía no satisfacen 100% a la población. Por ejemplo, el tema de salud, por ejemplo, el tema de seguridad, por ejemplo, el tema de una mejor educación para los mexicanos. O sea, el avance que está dando el gobierno del presidente López Obrador en estos tres rubros son muy importantes, pero tiene que haber continuidad para que tengamos una salud como nos merecemos todos los mexicanos, una educación como nos merecemos todos los mexicanos y una seguridad como nos merecemos todos los mexicanos. Entonces, le va a dar seguimiento en esto, por ejemplo, en estos tres rubros,
te puedo decir datos concretos. La Ciudad de México hoy es una de las ciudades más seguras del país, a pesar que es la gran metrópoli de este país, es más segura que, por ejemplo, que Guanajuato, o que Tamaulipas, o que otros estados, Jalisco, que tienen menos complejidad y se ha logrado mayor seguridad. ¿Por qué? Porque es sistemática su seguimiento y sus políticas para que haya seguridad en México. El tema educativo. Hay una beca en la Ciudad de México que no hay en el resto del país para que todos nuestros niños de preescolar, primaria y secundaria tengan justamente una beca. O a nivel federal está el programa para los jóvenes que estudian preparatoria, universidad, y ella lo está complementando para los niños que están en los niveles básicos. Eso yo creo que se va a generalizar en todo el país, este tipo de becas. Hecho a andar una nueva universidad en la Ciudad de México, o más bien dos nuevas universidades, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos, que hoy le da espacio a más de 25,000 jóvenes que no tenían cabida en otras universidades. Y el tema de la salud, bueno, todos vimos cómo ella manejó el tema, por ejemplo, del COVID aquí en la Ciudad de México. Otra vez, en la gran metrópoli, donde era más complicado detener los flujos de contagio, donde mucha gente vive del comercio, del trabajo diario, etcétera, donde los medios de transporte, pues la gente va más hacinada, etcétera. Bueno, pues se logró contener y no se desbordó. Aún más allá de eso, se hicieron más pruebas que en el resto del país para detectar el COVID. O sea, manejó junto con la Secretaría de Salud Federal, por supuesto, el tema del COVID, pero se vio la mano de Claudia Sheinbaum en este tema. Todos los días salía a anunciar, todos los días hablaba con la población, todos los días daba indicaciones de cómo comportarnos en el tema del COVID. Entonces es alguien que sabe manejar su liderazgo, es alguien que transmite confianza, es alguien que gobernó muy bien esta Ciudad de México y yo creo que con su propio estilo va a haber continuidad en la transformación y yo diría más que continuidad, va a haber una profundización de la transformación, de la cuarta transformación del país. De lo cual estamos seguros que lo va a lograr. De hecho, pudiéramos pensar y aquí, bueno, aquí en el programa pues estamos con todos, no estamos apoyando a nadie específicamente, eso es tarea de ustedes, pero sí vemos quiénes son los que pudieran continuar con esta transformación sin ninguna duda, y uno de ellos es la doctora Claudia. Hay otra cosa aquí que nos gustaría tocar contigo. Es relativo a, viene una serie de necesidades, ya lo tocaste ahorita, que hubo algunas reformas que se quedaron en el tintero. Hay cuestiones que se vio que requieren de negociación incluso dentro del mismo Senado y en la Cámara de Diputados. Esa capacidad de enfrentar a diario a una prensa, por ejemplo, que tiene Andrés Manuel, para ir promoviendo reformas, la podemos encontrar en Claudia Sheinbaum, de verla a diario en una mañanera, ¿cambiaría ese aspecto? ¿Qué pasaría? Bueno, ella cuando fue jefa de gobierno, todos los días también salía a la prensa. Salía no en la mañanita, porque pues era el espacio del presidente, pero ella salía a las 11 de la mañana y todos los días, igual que el presidente, daba su conferencia de prensa. Evidentemente, la conferencia de prensa de un gobernante, de un jefe de gobierno, de un gobernador, es distinto a la del presidente de la República, porque se hablan más de los temas locales,
¿no? Entonces había menos debate, digamos, de menos golpeteo político. Por lo tanto, pues ella tenía, pues era distinta la dinámica, pero yo estoy seguro que ella cuando haga falta, pues va a decir las cosas como son, va a parar el alto de cuando vengan andanadas en contra de su gobierno, cuando haya fake news, cuando detecte que hay toda una campañita para tal o cual cosa, yo creo que sin lugar a dudas no tendrá empacho en decirlo, con su estilo, porque cada quien tiene su estilo, como bien dices Tomás, pues el estilo del presidente López Obrador es inigualable, solo lo tiene él, es parte de su forma de ser, de su forma de concebir la política y de su forma de, de ejercer el poder, de ejercer la presidencia de la República. Claudia lo hará a su manera, pero sin lugar a dudas, también enfrentará estas campañas porque no van a bajar, todo lo contrario, ya lo tiene muy claro. Bueno, pues ahorita yo creo que después del presidente López Obrador, pues es la segunda, que está en la mira, ¿no? De todos y Más están atacada. es la más atacada y todos están ahí dándole y ahí dando fakes y que si es búlgara, que si no es de México y que si ahora que ya no me acuerdo la última que decían que si pues puras mentiras. Ella sale también al paso a, a contrarrestar estas mentiras. Entonces, yo creo que ella y todos los que estamos en el movimiento sabemos que parte del éxito del presidente López Obrador no solo es su buen gobierno, no solo es su honestidad, no solo son sus programas sociales, su obra pública, sino que está todos los días informándole a la gente y está todos los días combatiendo toda esta información falsa. Si no se hace en el próximo gobierno, estamos fritos, porque ellos no Sí, le van a parar. Ellos no le van a parar. O sea, creo que hay una claridad de que las mañaneras tienen que continuar. Hay una claridad de que el debate público abierto, directo, se tiene que seguir dando y de que cuando haya que desenmascarar campañas de odio, campañas de malinformación, denostación de un proyecto de gobierno, se tiene que hacer y es parte del éxito del presidente López Obrador, insisto, y seguramente en los próximos 6 años seguiremos viendo las mañaneras, distintas tal vez en algunas cosas, por supuesto, pero seguiremos viendo a una presidenta de la República echada para adelante y diciendo lo que se tiene que decir para que la gente, sobre todo para que la gente escuche y la gente no se deje ir con lo que dicen algunos medios de comunicación que lo hacen todo distorsionado. claro, y es parte de lo importante que ha estado sucediendo a lo largo de este gobierno. César, llevamos aproximadamente 28 minutos. Creo que todavía hay algunas cosas que aportar, no sé cómo andes de tiempo. Ando un poquito mal de tiempo, yo primero porque llegué tarde y porque empezamos tarde por mí, pero si tú me das otra sesión como estas de otra media hora, con todo gusto, el día que tú me digas, estoy contigo. Ah, correcto. Entonces, vamos a cortar el día de hoy. Te doy las gracias por el día de hoy. Nos ponemos de acuerdo para volver a platicar en, no sé, una semana, En una semana, la próxima semana, con la todo gusto. próxima semana, Puesto que sí. y ya vamos para ir aterrizando un poco más en ese sentido. Y pues te agradezco bastante, te agradezco el que nos apoyes con esto, que podamos seguir adelante. Esto no tiene fines de lucro, la idea es apoyar la transformación del país y estamos trabajando en ese sentido. Muchas Yo sé. gracias, César, muchas gracias Más, a todos un fuerte ustedes. abrazo y un abrazo a todos los que nos van a escuchar, a ver, y nos vemos también la próxima semana para darle continuidad a esta charla. Correcto, y pues agradecerles a ustedes que estén con nosotros. El día de mañana tenemos un trabajo también muy interesante de Roberto Benavides.
es importante que lo veamos, es desenmascarar la imagen de Xochitl. Fue muy interesante este programa con Roberto. Lo vamos a revisar el día de mañana y por lo pronto, muchas gracias, César. No sé si tengas alguna palabra final. No, saludos a todas, a todos. Nos vemos la otra semana. Nos Gracias. vemos.